Me acomodo un poquito, me quito esto. Bueno, buenas noches, el Señor les bendiga. Vamos a completar el capítulo 11 del libro de Deuteronomio en esta noche. Entonces, le invito a que abra ahí sus Biblias, Deuteronomio capítulo 11. Vamos a estar trabajando en los versos 22 al 32. Deuteronomio 11, 22 al 32. Leo la palabra del Señor en favor de todos. Porque si guardáis diligentemente todo este mandamiento que yo os ordeno cumplir, amando a Yahvé vuestro Dios para andar en todos sus caminos, aferrándoos a él, Yahvé expulsará a todas esas naciones de delante de vosotros y desposeeréis a naciones más grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestra frontera. Nadie podrá resistir ante vosotros. Yahvé vuestro Dios pondrá el temor y el terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra que piséis, tal como os habló a vosotros. Mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os ordeno hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y acontecerá que cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No está allende el Jordán al poniente en la tierra del cananeo que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré? Porque estáis por pasar el Jordán a fin de conquistar la tierra que Yahvé vuestro Dios os da, y la poseeréis y habitaréis en ella. Pondréis cuidado pues en observar todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. El Señor está por introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y ha venido hablando de la importancia de la memoria, el recordar. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablábamos de esa señal en la mano, de la señal en la frente, de ponerlo en las paredes, en la puerta, en todo lugar, para recordar y así poder enseñar a otros la palabra de Dios. Y es así, entonces, como en el verso 22, se nos pone una condición, una cláusula sobre guardar los mandamientos. Si guardáis diligentemente todo este mandato que yo os ordeno cumplir. Al iniciar, leíamos el Salmo 119, los primeros 8 versos. Y se nos recuerda en este Salmo que Dios quiere que nosotros guardemos su palabra y que lo hagamos en la forma correcta, en la forma completa. Que pongamos nuestro empeño, a eso se refiere la diligencia, en cumplir los mandamientos. Y en cumplir los mandamientos amando a Dios. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, el apóstol recuerda lo que Jesús dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y hemos enfatizado que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Que no hay esa opción de amar a Dios a nuestra manera. Es guardar a Dios, amar a Dios guardando los mandamientos de Dios. Y esa es la forma de andar en su camino. Caminar con el Señor. Y caminar con Dios es algo que nos produce gozo cuando nosotros lo hacemos y cuando vemos a otros caminando en la senda de Dios. La vida cristiana no tiene espacio para el egoísmo sobre Dios. No significa o no hay la posibilidad de alegrarme por relacionarme con Dios, pero sentirme celoso porque otro camina con Dios. No, en la vida cristiana me debe alegrar que yo esté caminando con Dios, pero me debe alegrar ver a mis hermanos caminar con el Señor. Todo eso hace parte del paquete.
Pero termina este verso diciendo, aferrándoos a Dios, agarrándose con fuerza del Señor. Y ese elemento de no me voy a soltar de Dios. Y no sé si a ustedes les ha pasado, si de pronto lo han vivido así, en esos momentos en que uno está pasando por dificultad y que uno considera si será que sigo o no en relación con Dios. De pronto las cosas no están saliendo como uno quisiera. Y la primera tentación es, yo mejor no voy a la iglesia. Yo mejor no busco a Dios. Qué vergüenza. No soy la persona que yo creía que era. Curiosamente, el texto invita a que nos aferremos a Dios. Es precisamente cuando no estamos tan bien que debemos echar mano de me agarro de Dios y no me suelto. Y cuando estamos bien, pues es mucho más sencillo agarrarnos de Dios y no soltarnos. Eso trata el aferrarnos a Él. Pero si nos aferramos a Él, Él obra en favor nuestro. En el verso 23, Yahvé expulsará a todas esas naciones delante de vosotros. Es el Señor el que va a pelear por nosotros. Es el Señor el que va a ganar la batalla que nosotros debemos dar. Es Él quien expulsa. Es Él quien desposeerá a naciones que son más grandes y más fuertes que vosotros. Israel ya había experimentado eso. Recuerden, Israel sale de Egipto y sale con cierto nivel de riqueza, pero no tiene ejército. No es una nación grande, no es una nación poderosa. Y llega a una tierra de gente que físicamente era más grande que ellos, estaban mejor organizados, mejor estructurados y que tenían la ventaja de tener ciudades, muchas de ellas amuralladas. Si uno lo piensa, si uno le echa un poquito de cabeza, Israel por sí mismo no tenía opción. No había posibilidad para Israel. Pero en lugar de eso, Dios les ofrece Él desposeer a estas naciones. Les ofrece Él actuar en favor de ellos. Porque Dios sí las puede sacar. Porque Dios sí las podía derrotar. Pero si el pueblo se unía al Señor, si el pueblo dependía del Señor. Entonces en el verso 24 hace un eco de lo que Dios le ha dicho a Moisés en el Éxodo. Todo lugar, dice el verso 24, que pise la planta de vuestro pie será vuestro. Y hay un eco aquí, todo lugar que pise la planta. No sé si ustedes recuerdan cuando Dios llama a Moisés y lo hace descalzar, porque el lugar donde se encuentra es tierra santa. Y eso es lo que les está diciendo. Ese lugar al que ellos van a entrar es tierra santa. Pero no es tierra santa porque sea tierra especial. No es tierra santa porque geográficamente sea importante. No es tierra santa porque no hay mejor tierra en el mundo. No. Es tierra santa porque es la tierra que Dios les está dando. Y lo que Dios nos da, en cierto sentido, es santo. Porque viene de Él, porque le refleja a Él. Entonces Israel sabe que va a recibir aquello que puede pisar, aquello que puede abarcar. Y se le da una ubicación, sí, geográfica. Desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, hasta el mar occidental, será vuestra frontera. Toda la zona que uno vería ahora como la Tierra Santa, todavía se le sigue llamando así, donde está Israel, Cisjordania, Transjordania, Líbano y un poco de más naciones, es la tierra que el Señor les dijo a ellos, les voy a dar, solo si andan conmigo.
Cuando uno ve la historia de Israel, en el primer libro de los Reyes, el capítulo 4, o en el libro de las Crónicas, en el capítulo 9, el segundo libro de Crónicas, nos damos cuenta que este territorio lo tuvo Israel bajo el reinado de Salomón, pero no lo disfrutó. No pudo disfrutar de tener todo este territorio porque no caminó con Dios. A veces queremos la bendición del Señor, pero sin el Señor. Queremos que Dios nos dé, pero no lo queremos a Él. Somos medianamente utilitaristas. Señor, me interesa lo que me puedes ofrecer. Sí, yo me quiero salvar, yo quiero ir al cielo, yo quiero que me vaya bien. Pero no estoy tan interesado en relacionarme contigo. Pero el asunto no es negociable. Debemos relacionarnos con Dios. Y hablábamos hace 8 días. Si usted se relaciona con Dios, las bendiciones van a llegar. Pero lo más importante para nosotros es la relación con Dios. Y en el verso 25 vemos que es ese que Dios vaya delante nuestro. Nadie podrá resistir ante vosotros. Yahvé vuestro Dios pondrá el temor y el terror de vosotros sobre la faz de toda la tierra que pisáis, tal como os habló a vosotros. El Señor va a hacer que esos pueblos más grandes y poderosos se sientan atemorizados. No porque Israel generara temor, sino porque Dios era el que generaba ese temor. No se trata entonces de nuestra capacidad, es lo que Dios hace a través de nuestra vida. Si nos anclamos a Dios, si dependemos de Dios, si permitimos que sea Dios el que obre y no nosotros, serán sus resultados que siempre van a ser mucho mejores que los resultados nuestros. Israel lo había visto del lado oriental del Jordán. Ahora van a pasar hacia el occidente y entonces quieren volverlo a ver, pero dependen de ir anclados a Dios. Verso 26. Mira, o mirad, hoy pongo ante vosotros la bendición. Estaba pensando que esto es una palabra que nosotros utilizamos mucho, la bendición. Y uno saluda a los hermanos, hermano, Dios le bendiga. Pero no sé cuántas veces nos detenemos a pensar en qué significa eso de la bendición. No sé si usted lo ha pensado. La expresión, ahí en el texto, hace referencia a aquello que trae paz, o trae prosperidad, o trae vida. La paz, que es lo que uno conoce como el shalom de Dios, la paz, era lo más importante que le podía pasar a un judío. Porque no solamente, o no se pensaba como no hay guerra, se pensaba como estoy pleno, estoy bien en Dios. Y esa es la bendición. Y el Señor les está diciendo, hoy pongo ante vosotros la bendición. Pero siempre nos da la opción de elegir. Entonces pongo también la maldición. Y la maldición también entonces hace referencia a aquello que causa miseria o muerte, aquello que nos quita la paz. Y ojo, porque en un mundo capitalista como el nuestro, uno piensa en bendición y en maldición en términos de plata, en términos económicos, y no necesariamente es así. Usted puede tener dinero y ser precisamente el dinero aquello que le quite la paz. Entonces, si le quita la paz, está funcionando como maldición. Usted puede tener todas las libertades que quiera, pero ser eso lo que lo lleve a la muerte, entonces está funcionándole como una maldición. Hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escucháis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios
que yo os ordeno hoy. Bendición que está anclada a los mandamientos. Si yo les pregunto a ustedes a cuánto les gustaría que les fuera bien en la vida, que recibieran la bendición, ¿cuántos dirían que sí? Nadie quiere que le vaya mal. Pero, curiosamente, las decisiones que tomamos, las acciones que llevamos a cabo, nos llevan a veces por el camino de la maldición. Entonces, decir que yo quiero ser bendito por Dios, decir que yo quiero recibir la bendición, implica tomar decisiones para ir por el camino de la bendición. Aquí no se trata de, Señor, muéstrame lo que debo hacer. Sí, porque el Señor sí nos muestra, lea la Biblia. Ya el Señor nos ha mostrado lo que debemos hacer. Caminemos por el camino de la bendición. Verso 28. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Yahvé, vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para andar en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La maldición es abandonar el pacto con el Señor. No sé si ustedes recuerdan ahí en Mateo capítulo 7, hacia el final del discurso del monte. El Señor hace la comparación, Jesús está haciendo la comparación de dos hombres que construyen una casa. No sé si la recuerdan. El hombre sabio, el hombre prudente que construye la casa, ¿sí?, que es semejante al que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Y el hombre necio que escuchó la palabra de Dios, pero no la puso por obra. Y hemos hablado de Deuteronomio como aquello que escuchamos, aprendemos y ponemos por obra. Cuando decidimos no guardar el mandato del Señor, entramos en el camino de la maldición, porque no estamos cuidándonos a nosotros mismos al anclarnos a Dios. Verso 29. Y acontecerá que cuando Yahvé tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual entras para poseerla, pronunciarás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Y uno se pregunta, pero bueno, ¿y qué tiene que ver el monte Gerizim y el monte Ebal aquí en esto? ¿Para qué me sirve a mí estos montes? Resulta que el monte Gerizim era una montaña como las montañas a las que nosotros estamos acostumbrados, una montaña verde. Pero el monte Ebal es de este tipo de montañas que son así más rojizas, que son de rocas, donde no hay vegetación. Entonces, la idea es que la lectura de las bendiciones y maldiciones que van a venir más adelante en el mismo libro de Deuteronomio tuviesen un elemento pedagógico. Tuviesen un elemento que uno pudiera ver, es que si yo hago esto, ese va a ser el resultado de lo que va a suceder con mi vida. A veces ver esos resultados nos permite a nosotros pensar si eso es lo que yo quiero o no quiero para mí. Y uno lo puede pensar, yo no sé si a ustedes les pasa, de pronto usted va manejando, si va por la calle manejando y pasa por donde hay un accidente. Y después del accidente comienza a manejar un poquito más regulado, más dentro de las normas, porque usted no quiere que eso le pase. Uno dice, uy, no, pero es que a esta persona le pasó, yo no quiero que a mí me pase lo mismo. A veces nos hace falta esos detalles. Entonces el Señor les dice, lean las bendiciones en el monte Gerizim. Hace 15 días hablábamos de la agricultura del pueblo.
leer la bendición en un lugar verde. Les recordaba a ellos, Dios es el que le da a uno el alimento que nosotros tenemos. Pero leer la maldición sobre el monte Ebal, un lugar en el cual no hay vida, todo es roca, está desértico, también recordaba, esto es lo que va a pasarme a mí si yo no obedezco a la voz de Dios. Poder ver para recordar. Entonces, no solamente lo que llevaban en la mano, no solamente lo que llevaban en la frente, no solo lo que estaba en su casa, el paisaje también les recordaba el obrar del Señor. Y entonces el texto se pregunta si no está más allá del Jordán, donde se pone el sol, en la tierra del Cananeo. Allá no están esos montes, allá no está ese lugar que yo les voy a dar. Ustedes van a cruzar el Jordán y lo van a recordar. ¿Por qué? Porque estaban por pasar a conquistar la tierra. Entonces el verso 32 les recuerda, pondréis cuidado pues en observar todos los estatutos y decretos que yo pongo hoy delante de vosotros. Todo lo que el Señor pone delante de nosotros. Guardar con diligencia lo que Él nos está ordenando. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? 3 aspectos que me gustaría resaltar. El primero de esos aspectos es que somos invitados a aferrarnos a la relación con Dios y amarle cumpliendo los mandamientos. No se suelte de Dios. Si le está yendo bien en la vida, aférrese a Dios. Pero si usted considera que no le está yendo bien, aférrese con más fuerza a la relación con Dios. Necesitamos de Dios. Lo segundo es que se nos permite elegir a nosotros entre la bendición y la maldición. Usted puede elegir. Usted está en la libertad de decidir qué tanto se relaciona con Dios y qué tanto no. Sea libre, pero decida bien. Recuerde que esa decisión va a traer consecuencias para su vida. Dios pone delante de nosotros el bien, la bendición, para que la elijamos. No esperemos hasta comenzar a vivir la miseria, la muerte, el castigo para buscar a Dios. Busquemos a Dios, busquemos su bendición. Y lo tercero es que Dios nos ofrece su compañía si elegimos caminar en Él. Algo muy bonito de lo que llamamos la Gran Comisión es recordar esa palabra de Jesús: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. El Señor siempre está con nosotros. El Señor siempre nos acompaña. Hemos pensado en Cristo en diferentes momentos de este estudio. Y volviendo a ese sermón que da Jesús hacia el final de su ministerio, que tiene que ver sobre los últimos días, ese pasaje que está ahí en Mateo 25, frente al juicio final, Jesús nos plantea la bendición o maldición como parte del resultado de nuestra decisión de amar a Dios y amar al prójimo. Recuerden que en el texto de Mateo Jesús dice que esto resume la ley y los profetas: amar a Dios y amar al prójimo. Miremos el texto ahí en Mateo. Cuando el Hijo del Hombre venga con todo su esplendor y acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todos los habitantes del mundo serán reunidos en su presencia, y Él separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los machos cabríos, poniendo las ovejas a un lado y los machos cabríos al otro. Luego el rey dirá a los unos: vengan, benditos de mi Padre, reciban en propiedad el reino que se les ha preparado desde el principio del mundo. Porque estuve hambriento y ustedes me dieron de comer.
Estuve sediento y me dieron de beber. Llegué como un extraño y me recibieron en sus casas. No tenía ropa y me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. En la cárcel y fueron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer y beber? ¿Cuándo llegaste como un extraño y te recibimos en nuestras casas? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te la dimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: les aseguro que todo lo que hayan hecho en favor del más pequeño de mis hermanos, a mí me lo han hecho. En cambio, a los otros les dirá: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Estuve sediento y no me dieron de beber. Y va a continuar con los mismos elementos. Israel había sido llamado a la bendición de Dios cumpliendo sus mandatos. Nosotros somos llamados a la bendición de Dios cumpliendo los mandatos de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero Jesús nos recuerda que eso hace parte del continuo en nuestra vida. A veces nos resulta fácil amar a Dios porque no lo vemos, porque no lo tenemos aquí a nuestro lado. Pero esa relación con el más pequeño en el reino de Dios a veces se nos hace difícil. Ese amor al prójimo a veces se nos hace difícil. El apóstol Juan nos recuerda que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve. Si no ama a su hermano, a quien sí ve. Esa persona que usted tiene al lado, esa persona que está en su casa, esa persona que trabaja con usted, hace parte de quienes nosotros debemos amar. Nos caiga bien o no, obre correctamente o no, porque es parte del proceso en el que nosotros amamos a Dios. Todos queremos vivir en bendición, paz, prosperidad, vida. Y Dios quiere que vivamos así. Entonces cumplamos los mandamientos del Señor. Oremos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos regalas de compartir en torno a tu palabra, Señor. Gracias porque nos invitas a vivir para ti, nos invitas a aferrarnos de ti, a no soltarnos de la relación contigo. Nos invitas a vivir en bendición porque cumplimos tus mandamientos. Gracias porque nos prometes estar con nosotros, caminar con nosotros, delante nuestro, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Señor. Yo te ruego que cuando llegue el momento podamos ser considerados benditos tuyos, porque pudimos cuidar aún hasta el más pequeño, porque te amamos a ti, porque guardamos tu palabra, porque cumplimos tus mandamientos. Señor, ayúdanos a honrarte en cada cosa que hacemos en nuestro día a día, porque la relación contigo y la dependencia de ti son lo más importante para nosotros. Bendito tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga.